de dar la hiperpolarización puedan salir y puedan llegar al espacio posignado. Bueno, acá les mencioné diversos tallos terapéuticos, donde por ejemplo se dividen tanto en inhibir la parte excitatoria y como que impulsar la parte inhibitoria, ¿no? Bueno, acá menciono sobre el etosumisda y la pregabalina. Básicamente la pregabalina se menciona como que va a actuar en las corrientes de calcio, pero en la subunidad 2-alfa, ¿no? Y bueno, eso sería. ¿Por eso te ayudó? Para hablar un poco de indicaciones, criterios clínicos y laboratoriales, debemos de saber que para diagnosticar una crisis epiléptica correcta tenemos que seguir una serie de pasos. Primero debemos de confirmar mediante la historia clínica del paciente si se trata verdaderamente de una crisis epiléptica, debido a que el 30% de algunas crisis no son epilepsia, sino no cumplen el mecanismo, sino son como síntopes, tics o espasmos. Si ese no es el caso, tenemos que identificar qué tipo de crisis epiléptica es y la etiología. Nos podemos ayudar de exámenes auxiliares como la tomografía computarizada craneal, resonancia magnética craneal y un electroencefalograma que va a calcular o evaluar la hiperexcitabilidad eléctrica que refleja una descarga normal en la corteza cerebral. Las causas epilépticas pueden ser genéticas o también pueden ser adquiridas. En adquiridas vamos a entender los traumatismos, infartos, hemorragias cerebrales y tumores. Y ya depende de ello podemos elegir un tratamiento adecuado para el paciente. Para el manejo inicial de una convulsión, el UpToDate nos da una lista de pasos que hacer cuando el paciente llega así de emergencia. Lo primero que tenemos que hacerlo es estabilizarlo y encargarnos de sus vías respiratorias y la respiración. Proporcionarle 100% de oxígeno, colocarle monitores cardiorrespiratorios y oximetría de pulso y también establecerle la vía intravenosa. Además de ello, obtener otros tipos de análisis como sus electrolitos, identificar otras causas por las que también estaría llegando el paciente, traumatismo, fiebre. Y bueno, al momento de estabilizar la vía, lo primero que tenemos que hacer es administrarle una primera dosis de benzodiazepina, en este caso podría ser lorazepam o diazepam, junto con un levetiracetam o fosfetoína. Entonces, en ese caso, esto siempre y cuando la vía intravenosa esté estable. Si es que no se encuentra o no podemos hacer una vía, podemos dar midazolam de manera intramuscular, vocal o rectal, acompañado igual de la fosfetinoína. Si es que las convulsiones pasan de 5 a 10 minutos y el paciente no se calma, otra dosis más de benzodiazepina, y si es que sigue así, ya tenemos que consultar con un neurólogo o obtener un electroencefalograma para ver si es que hay otra causa. Si es que sigue así después de 30 a 15 minutos, volver a aplicar también otra dosis de benzodiazepina o ya cambiar el tratamiento a uno más fuerte. Si es que la convulsión se detiene, igual se tiene que monitorizar al paciente, realizar igual una evaluación neurológica completa, y si es que la convulsión sigue igual se tiene que evaluar al paciente o darle más dosis. Dentro de la primera clase de línea de tratamientos vamos a tener las benzodiazepinas, como mencioné puede ser el diazepam o lorazepam. El diazepam va a ser para crisis tónico-clónicas y generalizadas y también estatus epiléptico. Dentro de los efectos secundarios comunes vamos a tener la sedación, somnolencia, fatiga, debilidad muscular y mareos. Y otros efectos que también pueden ocurrir pero son raros pueden ser las erupciones cutáneas, picación e hinchazón. Luego la fosfenitoína, que también es para tipos de crisis tónico-clónicas generalizadas y estatus epiléptico. Dentro de los efectos secundarios encontramos los mareos, somnolencias, reacciones alérgicas, y algo importante acá es que también puede generar el síndrome de Stevens-Johnson, hepatotoxicidad, neuropatía y osteoporosis. El síndrome de Stevens-Johnson se puede dar tras mucha dosis del medicamento. Luego la tizosamina es específicamente para crisis de ausencia,
Y dentro de los efectos secundarios tenemos la depresión, irritabilidad, síntomas psicóticos, síndrome de Stevens-Jones también y vómitos. Luego, la carbamazepina y el valproato ambos son para convulsiones focales, y el valproato también se puede usar para crisis de ausencia. Los efectos secundarios van a ser en la carbamazepina hiponatremia, neutropenia, osteoporosis, sedación, mareos, diplopía, y también puede causar síndrome de Stevens-Johnson, hepatotoxicidad, aganglocitosis, anemia. Y en el caso del valproato, también va a ocasionar los mismos síntomas, neutropenia, trombocitopenia, y en un aspecto raro adverso puede causar pancreatitis. Como clase 2 de línea de tratamiento tenemos la gabapentina, levetiracetam, lamotrigina y topirovato. Todas estas van a ser para crisis focales, y bueno, en los efectos secundarios se van a encontrar el aumento de peso, sedación, mareo, ataxia. En el levetiracetam también se va a encontrar la sedación, mareo, fatigas, y como efecto adverso raro, la psicosis. La lamotrigina también va a causar lo mismo, sedación, dolor de cabeza, sarpullido. También puede causar síndrome de Stevens-Johnson y temblores. Y el topirovato, como efecto raro secundario, puede causar alelergos renal. Como tercera clase de línea de tratamiento vamos a encontrar la lacosamida y la eslicarbazepina. Ambos son para convulsiones focales. En el caso de la lacosamida puede causar mareo, somnolencia y arritmia cardíaca, y en el caso de la eslicarbazepina, hiponatremia. En el caso del diazepam, tiene una absorción, se puede hacer vía intravenosa, oral, rectal, parenteral. La vía intramuscular es mucho más lenta, pero su acción comienza en la intravenosa de 1 a 5 minutos. Se distribuye rápidamente y atraviesa la barrera hematoencefálica. Tiene una liberación inmediata de 4 a 12 horas. Se metaboliza en el hígado a través de procesos de hidroxilación y glucuronidación. Se excreta principalmente por vía renal. Tiene una vida media de eliminación alrededor de 20 y 50 horas. En el caso del fenobarbital, se puede dar también por vía intravenosa, oral, y en el oral su biodisponibilidad es mayor al 95%. Tiene volúmenes de distribución bajos, pero se une en un 48% a proteínas plasmáticas. También se metaboliza en el hígado. En sí, todos estos se metabolizan en el hígado por el sistema del citocromo y la N-glucuronidación. En el caso del fenobarbital se excreta el 25% por vía renal como fármaco inalterado. En el caso de la fenitoína, tiene una biodisponibilidad del 70% después de la ingestión oral. También se puede dar por vía intravenosa, y el volumen de distribución es aproximadamente 0.5 a 0.8 con unión a proteínas plasmáticas como el albúmina. Se metaboliza en el hígado y la hidroxilación se da por el citocromo P450, y se elimina una cantidad fija de fenitoína durante el periodo determinado. En el caso de la carbamazepina, se absorbe bien en el tracto gastrointestinal después de una administración oral. También se une a proteínas plasmáticas. Tiene un metabolismo hepático a través del citocromo P450 y se excreta en la orina en forma de metabolitos. Tenemos luego en la segunda línea el valproato, totoxamida, gabapentina y levetiracetam. El valproato se absorbe bien también por vía oral. Tiene una biodisponibilidad del 90%, también se puede hacer por vía intravenosa. Se une a proteínas plasmáticas como la albúmina y también atraviesa la barrera hematoencefálica. Se metaboliza en el hígado y tiene una excreción también renal en la orina. Tiene una vida de eliminación entre 9 a 16 horas. En el caso de la totoxamida, que es especialmente para crisis de ausencia, también se puede dar por vía intravenosa, oral. Se une a proteínas plasmáticas en un porcentaje bajo. Se metaboliza en el hígado por la enzima CYP3A y se excreta en la orina. Luego, en el caso del levetiracetam, también se puede absorber por vía oral, vía intravenosa. Tiene una biodisponibilidad del 100%, tiene una baja unión a proteínas plasmáticas.
En el metabolismo es independiente del sistema CIP, lo que potencia la interacción con otros fármacos, y su excreción es renal aproximadamente el 95% de dosis administradas. Bueno, en farmacodinámica tenemos los que son que van a estimular los receptores GABA, que está la diazepam, fenobarbital. Entonces, al estimular los receptores GABA, ¿qué va a ocasionar? ¿Alguien sabe? Los anticonvulsionantes. No, pero ¿qué pasa cuando tú estimulas el GABA? ¿Qué es? Entonces, ¿qué ocasiona? Pero el cloro. Entonces, ¿qué provoca cuando hay una hiperpolarización? Exacto. Entonces, la diazepam y la fenobarbital están adentro de ese grupo y están para la eficacia de la crisis de ausencia, convulsiones mioclónicas, y la fenobarbital está para convulsiones tónicas clónicas generalizadas y estatus epiléptico. La diazepam, de las benzodiazepinas para la primera línea está la lorazepam y lorazepam sí, diazepam y lorazepam. Pero ¿cuál es la diferencia de los dos? Es por su vida media. Entonces se va a recomendar mejor la lorazepam porque va a provocar menos toxicidad. Pero acá en Perú no hay. Así creo que acá en Perú no hay y se utiliza más la diazepam. Y la fenobarbital, si no me equivoco, está como en segunda línea. Entonces, su inicio de acción y efecto máximo, la diazepam está en 30 minutos o 1 hora después de su administración, y la fenobarbital también de su administración. En la diazepam, su efecto terapéutico va a ser de 6 a 12 horas con su vida media de 30 a 40 horas. Y la fenobarbital va a ser su efecto terapéutico de 12 a 24 horas con su vida media de 50 a 12 horas. Su dosis y rango terapéutico, la diazepam va a haber una dosis de inicio para adultos de 1.5 miligramos por día y con una dosis máxima de 10 miligramos por día. Eso es para adultos, y para niños es de 0.001 miligramos por kilo. Comenzamos y con su dosis máxima de 0.2 miligramos por kilo. En la fenobarbital, su dosis inicial va a ser de 60 a 80 miligramos por día con un rango terapéutico de 15 a 40 microgramos por litro. Tenemos luego los que son los bloqueadores de canales de sodio, que es la fenitoína y la carbamoxepina. Van a bloquear los canales de sodio. Ya sabemos qué pasa cuando bloqueamos los canales de sodio, inhibimos su potencial de acción. Entonces, como no va el potencial de acción, no se puede eliminar, mejor dicho, no puede haber la liberación de los neurotransmisores, mejor dicho. Entonces, su modo de acción y efecto, ya como dije, va a ser para focos epilépticos. La carbamoxepina también va a ser con el mismo modo de acción y efecto. Su eficacia de la fenitoína va a ser lo principal, va a ser para crisis epilépticas. Si no funciona con las benzodiazepinas, se hace una dosis de fenitoína. Y las carbamoxepinas también para convulsiones tónicas focales, tónicas crónicas, generalizadas. Su efecto de acción inicio de acción y efecto máximo de la fenitoína va a ser 30 minutos a 2 horas después de su administración, y de la carbamoxepina va a alcanzar su pico de 4 a 5 horas. Su duración del efecto de la fenitoína va a ser de 6 a 12 horas, y de la carbamoxepina va a ser su efecto terapéutico de 6 a 12 horas con una vida media de 12 a 17 horas. En dosis y rangos terapéuticos, la fenitoína, su dosis inicial va a ser de 5 a 20 miligramos por kilo, 2 a 3 dosis por día, y su rango terapéutico va a ser de 10 a 20 microgramos por mililitros. Y la carbamoxepina, su dosis inicial va a ser de 100 a 200 miligramos 2 veces por día, y su rango terapéutico va a ser de 12 microgramos por mililitro. Bueno, luego tenemos el ácido valproico, que va a ser, no se sabe mucho su mecanismo de acción, pero según la literatura dice que va a ser bloquear los canales de sodio, bloquea la transaminasa y bloquea también los canales de calcio. Su modo de acción, al bloquear todo eso, bloquea la acción de potencial de propagación y estabiliza las membranas neuronales. Su eficacia también va a ser lo principal para crisis de ausencia, pero sabemos que la crisis de ausencia también se va a dividir en típica y atípica. El ácido valproico, si no me equivoco, va a estar para los dos, para la típica y la atípica.
Pero si solamente la paciente presenta una crisis convulsiva con pérdida de ausencia, pero solamente típica, ahí mejor sí iría la lactancia sumida porque tiene menos rangos, menos efectos terapéuticos y es mucho más tolerable que el ácido valproico. Para el ácido valproico, su inicio de acción y efecto máximo va a ser de 15 minutos a 2 horas, con una duración y efecto de vida media plasmática de 9 a 16 horas, con una dosis y rango terapéutico. Su dosis inicial va a ser de 250 a 500 miligramos por 2 veces al día, con un rango terapéutico de 56 microgramos por mililitro. Y la lactosa sumida, como yo dije, para crisis de ausencia típica, su inicio de acción y efecto máximo va a ser de 3 horas después de la dosis por vía oral, y su duración del efecto va a ser de vida media de 50 a 60 minutos. Con una dosis inicial de 10 a 15 miligramos por kilo hasta dosis de mantenimiento de 15 a 14 miligramos por kilo por día en niños. Y en adultos va a ser de 250 a 500 miligramos por día, con un rango terapéutico de suero desde 40 a 100 microgramos por mililitro. Y luego tenemos la gabapentina, que es un bloqueador de canales de calcio. Ya sabemos qué pasa cuando bloqueamos los canales de calcio. Va a ser para la eficacia, va a ser para convulsiones parciales y generalizadas. Su inicio de acción y efecto máximo va a ser de 2 a 3 horas, puede tardar de 3 a 5 días para niveles terapéuticos. Su duración del efecto, su vida media va a ser de 5 a 7 horas, con su dosis inicial de 300 a 900 miligramos por día en 3 tomas. Rango terapéutico va a ser de 2 a 20 microgramos por mililitro. Bueno, y en seguridad, así. Tenemos la diazepam, su RAM va a ser la somnolencia, letargo, reducción de estado de alerta, mareo, cefalea, depresión respiratoria. En contraindicaciones va a estar para ancianos con insuficiencia renal, insuficiencia hepática leve, moderada, insuficiencia respiratoria crónica, dependencia de alcohol o drogas o antecedentes. En embarazo en lactancia va a atravesar la placenta y se acumula en la circulación fetal y no dar en el primer trimestre del embarazo antes del parto. Interacciones, niveles séricos disminuidos, va a ser producto de la fenitoína, carbamazepina, fenobarbital y ácido valproico. Y su potencial mutuo de esos efectos va a ser con neurolépticos, hipnóticos, ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, analgésicos, narcolíticos, sedantes, antihistamínicos. Y monitoreo en pacientes con lesiones en el sistema nervioso central. Y extremar la preocupación ya que puede disminuir la circulación cerebral y la oxigenación sanguínea, puede provocar también daño cerebral irreversible. En los fenobarbital tenemos también en su RAM la sedación. En dosis excesiva puede provocar nistagmo y ataxia, irritabilidad e hiperactividad, agitación, confusión, sarpullido, hipotrombina en recién nacidos. Y en contraindicaciones tenemos en la fenobarbital hipersensibilidad a la fenobarbital y a barbitúricos, porfiriasis, insuficiencia respiratoria grave, lesiones hepatorrenales, intoxicación aguda por alcohol, estimulantes o sedantes. También va a atravesar la placenta, también está contraindicado durante el último trimestre del embarazo, puede producir dependencia física, dando lugar a síntomas de abstinencia en el neonato. En interacciones disminuyen las concentraciones plasmáticas de carbamazepina, director de presores central aumentando por benzodiazepinas. Y su monitoreo va a ser pacientes que están tomando primidona y meflobarbital. En fenitoína tenemos somnolencia, RAM, mareo, náuseas, vómitos, cefalea y otros como ataxia, alteraciones del habla, nistagmo, trombocitopenia y leucopenia, que es importante también. En contraindicaciones tenemos que provoca bradicardia inusual, en ancianos hipotensión, insuficiencia cardíaca grave, hiperglucemia, y tenemos que evitar la ingesta de alcohol. En embarazos y lactancia también está contraindicado porque en el primer trimestre puede provocar malformaciones. Y antes del parto también está relacionado que puede haber una deficiencia de vitamina K, pero eso se soluciona con la ingesta de warfarina.
Y en las interacciones, niveles séricos aumentados, tenemos la isoniazida, fenotiacinas, diazepam, estrógenos. En niveles séricos disminuidos está el carbamazepina, diazoxide y ácido fólico. En niveles séricos aumentados o disminuidos, fenobarbital, ácido valproico, valproato y valproato sódico. Y en monitoreo tenemos que controlar al paciente cada 3 meses sus niveles de séricos del fármaco. En carbamazepina, su rango en ancianos, trombocitopenia, anemia plástica, fatiga, cefalea, mareos, somnolencia, aumento de peso y náuseas. Y contraindicaciones con pacientes que consumen antidepresivos tricíclicos y antecedentes de depresión de la médula ósea o porfiriasis hepáticas. Y en embarazo y lactancia. No, en el otro. Y ahí en embarazos y lactancias también está malformaciones congénitas. Y niveles plasmáticos disminuidos, fenobarbital, fenitoína, fosfofenitoína, primidona y rifampicina. Y en toxicidad incrementada está con la levetiracetam y aclaramiento alterado con la isotretinoína. Y con monitoreo tenemos que monitorizar el caso de madres en lactancia porque no se sabe muy bien si puede pasar la leche materna, ¿no? Pero ahí se mira. En ácido valproico, su RAM son síntomas gastrointestinales, anorexia, sedación, ataxia, temblor, hepatitis. Sus contraindicaciones va a ser antecedentes familiares con hepatitis o hipersensibilidad. En embarazo y lactancia es de los primeros fármacos que a veces se contradice en las embarazadas y provoca malformaciones congénitas. En interacciones, las contracciones séricas disminuidas va a ser con la fenitoína, fenobarbital y carbamazepina. Y contracciones séricas aumentadas va a ser felbamato, cimetidina, fluoxetina, eritromicina. Y con monitoreo se evalúa al paciente antes de iniciar tratamiento de la función hepática, que es muy importante. La hiperosmia, como había dicho, síntomas gastrointestinales, somnolencia, euforia, mareo, dolor de cabeza, fotofobia, depresión de la médula ósea. Contraindicaciones va a estar con la hipersensibilidad a este fármaco o a sus cininamidas. En embarazo y lactancia va a atravesar la barrera placentaria, va a provocar malformaciones congénitas, no se recomienda durante la lactancia. En interacciones tenemos concentraciones plasmáticas disminuidas con carbamazepina, primidona, fenobarbital, fenitoína y isoniazida. Y concentraciones plasmáticas aumentadas tenemos la ritonavir y con un riesgo de toxicidad aumentado por ácido valproico. Y monitoreo con madres en lactancia y pacientes con antecedentes de trastornos psiquiátricos. Y por último tenemos la gabapentina, que va a provocar somnolencia, como RAM, mareos, ataxia y fatiga. Está contraindicado en hipersensibilidad. No hay estudios que digan que está contraindicado para embarazo o lactancia. Interacciones, biodisponibilidad disminuida, administrada 2 horas después por antiácidos. Y su monitoreo es valorar riesgos y beneficios de la terapia prolongada en niños y en adolescentes. Bueno, y ya por culminar la exposición. Bueno, encontré en un artículo que se trata sobre el de levetiracetam, si es tan efectivo como la fenitoína para detener la crisis compulsiva prolongada. Se hizo un estudio aleatorio con niños de Reino Unido que no habían respondido al tratamiento de primera línea, que sabemos que son las benzodiazepinas. Entonces se encontró que, por un lado, respondieron en 35 minutos un 70% de los niños con levetiracetam en un tiempo de 35 minutos. Y el otro lado, un 64% por otro lado de fenitoína con un tiempo de 45 minutos. Pero también se vieron los efectos adversos acá, que un 12% de los niños que fue tratado con levetiracetam solamente tuvieron efecto adverso, que es la agitación. Pero la fenitoína, en los demás niños, los efectos adversos más destacados fue la hipotensión y el aumento de las crisis focales. Entonces, en conclusión, llegó que la levetiracetam como que era más eficaz y más seguro para las crisis de convulsión, a diferencia de la fenitoína. Pero eso no digo que la fenitoína no sea bueno. Ahí tienen que ustedes evaluar al paciente y ver con cuál me voy, con la levetiracetam o con la fenitoína.
La exposición ha estado buena, sabía el tema. A veces no me gustan los cuadros muy grandes. Pero han sabido el tema, lo han manejado y ese tema. Ya tienen nota, así que solamente les voy a hacer algunas preguntas adicionales. Si es que lo responden, es más nota. Pero ya tienen nota. De los anticonvulsivantes, ¿cuál de todos produce con la disminución de sodio? ¿Quién dijo? ¿Quién más? Carbamazepina, ¿ya? De todos los anticonvulsivantes, ¿quién tiene el riesgo de producir mayor cantidad de síndrome de Stevens-Johnson? Hay varios en sí que pueden producir. El más, el que tiene más. ¿Qué es? El levetiracetam. ¿Ya? Levetiracetam. ¿Cuál de todos los anticonvulsivantes se une más a proteínas plasmáticas? En un 90% a más. Muy bien. Fenitoína. ¿Ya? Viste poco fenitoína. Ya, fenitoína. ¿Ya? En un 90% de proteínas plasmáticas en pacientes que están disminuidas las proteínas, es muy difícil alcanzar un efecto farmacológico con fenitoína. ¿Ya? ¿Qué anticonvulsivantes pueden producir teratogenicidad? ¿O son más teratogénicos? ¿Ya? ¿Qué más? En realidad todos son Pero más. el primer es ácido valproico. También. Fenitoína y carbamazepina. ¿Ya? ¿Y por qué son teratogénicos? ¿Qué producen en la embarazada? Porque sí se da, se tiene que dar, no hay otras opciones. Aparte de malformación de congénita. ¿Pero qué tipo? Es del sistema bífido. Muy bien. Produce alteración en la absorción de ácido fólico. ¿Ya? Por lo tanto, puede producir defectos del tubo neural, incapacidad del cierre o un cierre incompleto del tubo neural y defectos del tubo neural. ¿Ya? Todos sus defectos. ¿Qué medicamento puede producir hiperplasia gingival? Ácido no, fenitoína. Amigos, están eliminando. No. Fenitoína. Sí, no. Sí. Está entre los dos, que los dos son como que provocan más Fenitoína. En un paciente con crisis convulsiva, ¿cuál es la escala de tratamiento? En crisis convulsiva, primera línea, benzodiazepina, la diazepam y la lorazepam. En segunda línea, si no responde a la benzodiazepina, se puede duplicar la benzodiazepina o si no, nos iríamos por la fenitoína. Y en tercera línea estaba, se le lleva al paciente de UCI, perturbado y todo, y se usa midazolam en tercera línea. O bloqueantes neuromusculares. Ya, perfecto. Si tienen un paciente que hace un episodio de convulsión, ¿ya? El tratamiento es, bueno, primero tienen que estabilizar al paciente, hacer su ABC, es decir, estabilizar la vía aérea, estabilizar la ventilación y estabilizar la circulación. Una vez que el paciente está estable, deben inmediatamente colocar una vía periférica y administrar benzodiazepinas intravenosas. La primera elección y la recomendación es lorazepam, pero nosotros no tenemos lorazepam, entonces utilizamos diazepam. ¿Ya? La guía dice que si es que el paciente vuelve a convulsionar en los minutos siguientes, pueden ustedes aumentar la dosis de benzodiazepina
que es como lo dijo el grupo, o pueden utilizar fenitoína, ¿ya? Ese proceso se llama epaminización. Se coloca fenitoína o fosfofenitoína a horario por día con la finalidad de poder disminuir la hiperexcitabilidad neuronal y por lo tanto disminuir las convulsiones. También hay algunas guías que recomiendan que durante la primera fase, o sea, es decir, el episodio convulsivo, puede utilizar fenitoína más levetiracetam, pero hay recomendación. Eso es las indicaciones para un paciente adulto, para un paciente mayor de 18 años adulto, ¿ya? Es decir, para pacientes pediátricos es otra cosa, es otra guía, para pacientes gestantes es otra guía, y eso no lo vamos a hablar porque eso lo van a ver en sus cursos de pediatría y en sus cursos de ginecología. Ya. ¿Cuál es la benzodiazepina? No, perdón, ¿cuál es el medicamento de primera línea anticonvulsivante para neonatos? Fenobarbital. Pero también está en segunda línea para... Ya. ¿Y cuál es el medicamento que se metaboliza más en el hígado? Todos se metabolizan en el hígado, pero ¿cuál es el que más? El ácido valproico. ¿Ya? Perfecto. Ya, chicas, tomen asiento. Gracias. Ahora examen para todos. Luis Alejandro, ¿cuál es el mecanismo del ácido valproico? No es mala nota, o sea, que se responden, les voy a poner lo que estoy diciendo en el seminario. Ahí sacan 20, les pongo 20. No. El mecanismo del ácido valproico es que inhibe canales de sodio y inhibe canales de calcio. ¿Ya? Sí. Ya, Mari, ya. Ya lo hablamos, pero igual lo voy a repetir. ¿Cómo influye la fenitoína? ¿Cómo esta? No. ¿Cuál es el medicamento de elección para crisis de ausencia? ¿Ya cuál es? Etosuximina, ¿ya? Sí, esa es una elección. Sí. Claro, el ácido valproico es un medicamento para todos. O sea, por ejemplo, es un medicamento más estable en general en cuanto a tiempo de vida media, en cuanto a tiempo de administración. Es más cómodo para que el paciente lo pueda tomar, más barato. O sea, sí, puedes poner como que opciones. Sí, opciones terapéuticas, pues puntos. Ah, sí, yo le digo eso porque en el examen yo me acuerdo que un ciclo me pusieron al... O sea, no empecé con el grupo, un doctor renunció y yo entré en la tercera unidad con ellos, con los chicos, y cuando tomé el examen de tercera unidad me pusieron paracetamol, 2 puntos, corticoides, 2 puntos,
un mecanismo de acción que no tenía nada que ver con lo otro y nada más. Y esa fue la única respuesta de la pregunta. Y normalmente tienen que ir 4 o 5 respuestas cuando es pregunta, cuando es caso muy escrito. Entonces, por eso es que tienen que manejar todo, ¿no? O sea, el nombre, la familia y el mecanismo de acción, al menos con eso cuenta casi un punto. Yo aseguraría menos de los 3. Ya, Antonio. Antonio, de la Cruz. ¿No? También me estoy dando cuenta que no todos están viendo los lunes temprano, así que felicitaciones por venir los lunes temprano. Ya, me estoy acordando las caras, no te preocupes. Martínez, Luis, ¿cómo actúa la gabapentina? La gabapentina en ese sentido creo que actúa a nivel de GABA, de los dos. No, aquí Andrea parece fascinante y fascinático. ya, Entonces, el GABA lo que hace es que controlaría el cerebro para que de esta forma las convulsiones no se den. ya, ¿de qué canales? Los canales de sodio, No, los canales de calcio. Ya. Entonces el GABA bloquea canales de calcio. ¿Sí me explico? Perfecto. Igual está Gonzalo. Jennifer Gutiérrez. Joseph Figueroa. Ya. Esto está más o menos difícil. Hablaron del topiramato, ¿ya? El topiramato no es un anticonvulsivante como tal, tiene varias indicaciones. Una de ellas es que es segunda línea para convulsiones, pero también se utiliza bastante para el tratamiento preventivo de la migraña. O sea, cuando tienes un paciente con migraña y es repetitivo, que ya es recurrente y ya tiene muchos episodios, generalmente se decide ya no dar solamente medicamento para el dolor, sino dar tratamiento preventivo. En este caso, el topiramato es un tratamiento preventivo. ¿Cuál es una de las reacciones adversas más importantes del topiramato? No. Muy bien, ¿cuál es tu apellido? Pérdida de peso. ¿De chicos? Como ustedes han podido ver, las tablas ha estado llenecito de reacciones adversas. Y es que cuando ustedes revisen y cuando ustedes lean, van a encontrar que hay un montón de reacciones adversas. O sea, que son muchas. ¿Ya? Y entonces cuando ustedes revisen, tienen que tratar de escoger cuál de todas les pueden preguntar y cuál de todos no les pueden preguntar. ¿Ya? Si ustedes vienen revisando los temas todas las clases, y esta es la intención de las preguntas, yo les voy a ir agregando puntos. Es decir, por ejemplo, del grupo que ha expuesto, hay varias chicas que tienen 18. Entonces, como han participado y han respondido algunas preguntas, les voy a agregar puntos adicionales. Si ustedes sacan 20, yo les agrego puntos adicionales si han participado durante las clases, les pongo 24, 25. Y eso les va a ayudar. Créanme, que fármacos no son complicados. Ya. Melania Sánchez. Entonces es decir, las rutas acumulativas. Si no respondieron hoy día, pueden responder mañana, pasado, o sea, no hay problema. ¿Ya? Melania Sánchez. Cristian Mena. Ya. Si yo tengo un paciente que está tomando anticonceptivos y le doy fenitoína, ¿cómo podría alterar la administración o la coadministración de un anticonvulsivante en un paciente que toma anticonceptivos? Y esta es una pregunta general para todos porque es importante. Porque es importante, la fenitoína es un medicamento que junto al ácido valproico se puede dar de manera crónica a un paciente con epilepsia.
Son un paciente que ya tiene diagnóstico de epilepsia de chiquito porque ha convulsionado varias veces y ya tiene diagnóstico de epilepsia. Y esas pacientes también tienen derecho a tener una vida sexual activa. Entonces, se le dan los activos. La fenitoína es inductor de las enzimas hepáticas, por lo tanto, puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales, ¿ya? Y es muy importante, muy importante, utilizar otro tipo de anticonceptivos en estos pacientes como dispositivos intrauterinos, porque al disminuir la eficacia, la paciente puede caer embarazada. Y la fenitoína produce teratogénesis, ¿ya? Es muy importante que lo sepan. No muchos pacientes, no muchos médicos se acuerdan de las interacciones medicamentosas de los anticonvulsivantes. Y pasa bastante que un paciente con epilepsia bien va a la emergencia, está tomando sus anticonvulsivantes y le dan una terapia normal que muchas veces puede ser tóxica para el paciente. Corazón ayudio. Ya. Mecanismo de acción del levetiracetam. Tiene un mecanismo de acción diferente a todos los demás. No. Se une a un receptor llamado, muy bien, SB2A, ¿ya? Y por lo tanto disminuye la liberación de neurotransmisores excitatorios, ¿ya? SB2A. Y ya acá, Alex. Camilo. Ya. Hablaron de gabapentina, ¿ya? Dime el mecanismo de acción de la gabapentina, que es fácil, y para aquí, ¿cuál es la otra indicación? Cada una vale, son dos preguntas. O sea, ¿qué otra indicación tiene la gabapentina? Aparte de ser anticonvulsivante. ¿Ya? ¿Y otra indicación? ¿No han visto alguna vez pacientes diabéticos? Neuropatía. Muy bien. Normalmente ustedes saben que los pacientes con diabetes pueden hacer complicaciones macrovasculares y complicaciones microvasculares. Dentro de las complicaciones macrovasculares tienen alteraciones renales, alteraciones cardíacas, por ejemplo, alteraciones cerebrales, que culminan con una disminución del flujo sanguíneo a órganos grandes. Las complicaciones microvasculares se caracterizan por el depósito de una molécula llamada sorbitol, que es una molécula de degradación de la glucosa. Esa molécula se deposita en los nervios y produce degeneración, con disminución de la formación de mielina progresiva. Eso culmina en neuropatía, que una de las más importantes es la neuropatía periférica de miembros inferiores o neuropatía autonómica. Los pacientes con neuropatía desarrollan dolor tipo electricidad, calambres, etc. Y la gabapentina es un medicamento bastante útil para el tratamiento de dolor neuropático crónico. ¿Ya? Mecanismo de acción y medicamento de descanso. Andrea, Salomina. Angie. ¿Cómo?
has podido revisar acerca del tiempo de vida media de las benzodiazepinas? ¿Cómo se divide las benzodiazepinas? Es importante porque las benzodiazepinas van a verlo toda la vida. Estos medicamentos son muy usados. ¿Pregunta abierta? Ya, sí. Ya, pero ¿cómo se clasifica? Acción corta, acción intermedia, acción prolongada. Uno de cada una. ¿Cuál? Ya. Alprazolam en vida corta, clonazepam en vida media y en vida larga sería diazepam. Ya, perfecto. Entonces acuérdense del acrónimo de ATOM, ¿ya? Alprazolam, midazolam, son medicamentos que tienen acción o tiempo de vida media corta, ¿ya? El diazepam es un medicamento que tiene acción de vida larga, ¿ya? Ya el día de mañana vamos a ver un poquito mejor acerca de las vías de la benzodiazepina. Así que ahí va a haber otra pregunta y tienen la oportunidad de revisar. Norma Dávila. Naya Fernando. Ah, ahí está, ya. ¿Cómo se dividen las convulsiones? Muy bien. ¿Y cómo se diferencia? Está bien. Es igual una pregunta que tienen que sí o sí saberlo ahorita en términos generales, bien general, porque cuando antes de empezar a hablar de un tema, tenemos que hablar un poquito acerca de la enfermedad, al menos chiquitito, para poder tener una idea de qué es lo que vamos a manejar. Entonces, en el caso de convulsiones, hablamos de convulsiones simples y convulsiones complejas, ¿ya? Las convulsiones focales y las convulsiones generalizadas, ¿ya? ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser el origen que tienen en el cerebro, como lo explicó en el grupo. Ya las focales se originan en una sola zona epileptógena en el cerebro que va a producir una hiperestimulación y que va a culminar con cambios motores en el cerebro que culminan con una convulsión de tipo focal. Y luego tenemos las generalizadas, que es básicamente un foco epileptógeno, pero que se disemina a todo el cerebro. Las focales pueden dividirse en simple y complejas, y algunas otras más, pero en términos generales, simples y complejas. Las simples son aquellas que el paciente va a convulsionar focalmente, es decir, solamente mueve el brazo y la pierna, pero no pierde la conciencia. Y la compleja va a ser aquel paciente que mueve el brazo y la pierna y también pierde la conciencia, ¿ya? Y luego tienen las generalizadas. En las generalizadas sí es muy importante que las reconozcan, porque las generalizadas pueden ser muy diversas. Pueden ir desde un pequeño mal, es decir, una crisis de ausencia en donde el paciente no va a convulsionar todo el cuerpo, sino solamente se va a quedar inmóvil por un minuto, por ejemplo. Un niño que está atendiendo la clase y en un momento determinado de la clase se queda en pausa por un minuto y luego reacciona, esa es una crisis de ausencia. Pero puede ir desde una crisis pequeña a un gran mal que se caracteriza por una fase tónica, es decir, endurecimiento del cuerpo,
y luego convertirse en una fase clónica, es decir, movimientos generalizados. ¿Ya? Tienen ahí también mioclonías, tienen ahí también convulsiones solamente tónicas, tienen ahí también convulsiones solamente clónicas. ¿Ya? Ya. Fernando Minaya. Fernando. Sí, presente. Ya. Ya, si tienes un paciente que siempre va a ser, siempre, tiene historia de convulsiones tónico-clónicas, siempre, ya desde chiquito. Y viene a la consulta diciendo que se ha perdido sus medicamentos y que desea retomar, ya hace un año que no lo toma, y desea retomar medicamentos. ¿Cuál crees tú que serían los medicamentos más seguros para manejar a un paciente con epilepsia crónica? No en crisis convulsiva ni en estatus, sino epilepsia crónica. De todos los que hemos visto, ¿cuáles dos hay? Pregunta abierta, chicos. Marco, ¿ya? Yo escogería ácido previo. También. El betiazidante es un medicamento nuevo, el MINSA no lo da a todos. Es un medicamento bastante seguro, no tiene muchas recetas adversas. Sí, es bastante seguro y no solamente tiene, por ejemplo, la utilidad del betiazidante, no solamente es como anticonvulsivo, sino también se puede utilizar como primera línea para síndrome o trastorno bipolar. Normalmente el bipolar, el tratamiento de elección es litio, pero levetiracetam puede ser una opción segura de inicio, porque el litio, cuando veamos antipsicóticos, vamos a ver que el litio tiene infinidad también de reacciones adversas. Ya, si yo tuviera que escoger, escogería fenitoína, ácido valproico, carbamazepina o levetiracetam. Y dentro de todas ellas, para mí, el más seguro y el más barato es ácido valproico. ¿Ya? Como primera línea, pero ya luego, como dice su compañera, puedo utilizar otra variedad de medicamentos, como topiramato, que es el primero que se puede dar en segunda línea. ¿Ya? Alessia. Este es más o menos difícil, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la vigabatrina? ¿O qué es la vigabatrina? ¿Has revisado? No lo han mencionado sus compañeros. Inhibe a la enzima para la degradación de GABA. ¿Cómo se llama? La enzima. Muy bien. ¿Qué tiene participado? ¿Apellido eficaz? Díaz Molina. Inhibe la GABA transaminasa. Vigabatrina.
elección aguda o tienen aguda? Es benzodiazepina siempre. Siempre benzodiazepina es primera elección, salvo lo único que cambia es cuando son grupos etarios diferentes, o sea, embarazadas, ancianos, niños. Es lo único que cambia. Ya. Yesli, Colonia. De todos los convulsionantes que han hablado, ¿cuál de todos ellos puede utilizarse para neuralgia del trigémino? Neuralgia del trigémino, es decir, la inflamación del trigémino que produce dolor facial. Rápido. Pero cuando es emergencia, para más opinión. Si yo lo mando a la casa, puedo utilizar la batería. Para más opinión. Ya. A ver. Dalia Medina. Dalia. Manuel Medina. Ramos Candy. Ramos. ¿Cuál de todos los medicamentos anticonvulsivantes puede producir cambios de personalidad? Leve digacetam, ¿ya chicos? Leve digacetam, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas o signos que pueden aparecer en un paciente intoxicado con benzodiazepinas? Algo más. Gabriela, Rengifo. Benzodiazepina. O sea, clonazepam, imagínate que una chica o un chico se quiere suicidar y tomó 20 clonazepam. ¿Qué pasa? Es punto sedación, vamos a decir. Pero dentro de lo más importante, ya, depresión cardiorrespiratoria, ¿ya? Es decir, disminución de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria, ¿ya? El paciente va a requerir tratamiento de soporte, como ventilación mecánica, bajo presión. También actúan también sobre el agua.
días. El grupo habló sobre pancreatitis. Habló sobre un medicamento que se llama pancreatitis. Y lo dijeron.